Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y befi. El que siembra cosecha. Vamos a estar hablando esta semana y quisiera compartir con ustedes este tema de la gracia de Dios y he puesto por título Su gracia es mayor. Y hemos cantado el himno, se nos viene a la mente el himno de Su gracia es mayor y podemos recordar la gracia de Dios, pero al momento nosotros de decir que la gracia de Dios es mayor, yo quisiera dar 5 cosas por las cuales o de las cuales la gracia de Dios es mayor. Y la que quisiera ver el día de hoy es: la gracia de Dios es mayor que mi pecado. Dice Romanos 5:20, en la palabra de Dios podemos ver lo siguiente, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y podemos encontrar esta verdad, hermanos, que la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. La palabra traducida del hebreo gracia es la palabra caris, que significa favor, bendición o bondad de Dios. Todos podemos, hermanos, entender la gracia, extender la gracia a los demás, pero la palabra gracia que se usa en relación con Dios adquiere un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nosotros merecemos la maldición, Él nos ofrece su bendición basada en la bondad a los indignos. Eso es lo que nosotros podemos entender como gracia, un don inmerecido. Y cuando Dios dice en su palabra que cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda, quiere darnos a entender 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes. Número 1, el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. El pecado se puede multiplicar en el mundo, pero la gracia de Dios da un paso adelante. Spurgeon decía lo siguiente: no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no sea aún más grande. No hay tinieblas tan profundas que la luz de la gracia de Dios no pueda alumbrar. Y esto nos hace entender una verdad, hermanos. No importa qué tan lejos estamos de Dios, no importa qué tan lejos se haya ido o nos hayamos ido de su presencia, la gracia de Dios siempre llega antes que la puerta se cierre. Dios nos deja bien claro que cuando nosotros nos hemos equivocado, hemos fallado, nos hemos alejado, la gracia de Él todavía nos da una oportunidad antes de que la puerta se haya cerrado. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Número 2, hermanos, también podemos ver que la gracia de Dios no ignora el pecado, sino que lo vence. Dios no pasa por alto el pecado, sino que lo confronta y lo derrota, o lo ha derrotado ya en la cruz. John Stott decía lo siguiente: la gracia es amor que paga el precio total. Cuando nosotros fuimos salvos, hermanos, entendimos y pudimos experimentar esa gracia que Dios dio en la cruz para no solamente ignorar el pecado, sino que lo confronta y lo derrota en la cruz, o lo ha derrotado ya en la cruz. La gracia, hermanos, no es una excusa para seguir pecando, sino un poder para vivir libre del pecado. Y si ya somos salvos por gracia, debemos de vivir una vida libre del pecado por gracia. Y también, hermanos, como punto número 3, no solamente cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia, sino que también la gracia de Dios no solamente no ignora el pecado, sino que lo vence. También, hermanos, la gracia de Dios transforma lo que el pecado ha destruido. El pecado, hermanos, deja ruinas, pero la gracia de Dios reconstruye con propósito. La gracia no solamente perdona, hermanos, sino que también restaura. Pensemos, hermanos, en qué punto estamos en nuestra vida y qué estragos ha traído el pecado a nuestra vida aún siendo salvos. Tal vez sea una situación personal, espiritual, decadente, y es ahí donde la gracia de Dios puede transformar lo que ya el pecado ha deformado. Hermanos, que quisiera que podamos entender que el pecado revela la profundidad de nuestra necesidad, pero la gracia revela la grandeza del corazón de Dios. Dios quiere, hermanos, que entendamos que cuando hemos pecado, todavía existe una posibilidad de que Dios extienda su gracia hacia nosotros para encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Y quiere que entendamos, hermanos, que no importa qué tan lejos nosotros estemos en este momento, Dios extiende su gracia hacia nuestra vida antes de que la puerta se cierre. Pregúntese, hermanos, ¿qué tan lejos estamos de Dios?
qué tan lejos estamos de sus caminos, y aún ahí encontramos la oportunidad de que su gracia nos restaure. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para seguir con estos segmentos. Dios les bendiga.